Sobre Pepe Mújica has mencionado que mató a un hombre, pero no indicas en qué circunstancias. Creo que es importante exponer el contexto. Bueno, mira, es muy simple. Había una vez un sargento que trabajaba en labores administrativas, un sargento de la policía uruguaya. Y este sargento de la policía uruguaya sabía que estaban fichados algunos señores que estaban en la guerrilla urbana, en la guerrilla de los Tupamaros. Y un día entró a un café y vio que en una mesa estaban unos señores que estaban denunciados, que estaban perseguidos como parte de la guerrilla que cometió un número importante de asesinatos en Uruguay. Entonces él salió, llamó por teléfono a la policía, dijo, pues, señores, hay cuatro subversivos en la mesa de hasta el fondo de tal restaurante. Y llegó la policía, hubo un enfrentamiento de tiros, creo que fue ahí cuando le dieron de tiros a Pepe Mújica, y bueno, tiempo después pasan los años y un comando, no sé si solamente mandado por Pepe Mújica o en el cual participó Pepe Mújica, buscó, vigiló, identificó y ejecutó de 7 tiros por la espalda a este sargento administrativo, dejándole encima un papel que decía: así se trata a los delatores, y creo que vivan Tupamaros. No lo justifica, no lo justifica. Y no justifica nada el que años después Pepe Mújica dijera: entrar a un banco con una 45 es lo más lindo del mundo, todo el mundo te respeta. Es la cosa más linda entrar a un banco con una 45 así. Todo el mundo te respeta. Sí, yo he tratado de hablar de Mújica como este señor que parece tan absolutamente inofensivo y que despertó ciertas emociones del buen viejecito que tenía y que planta sus propias remolachas y bebe mate y no usa calcetines y se mueve en un Volkswagen Escarabajo viejo y es un buen hombre. Y no dudo que lo sea, pero en un momento dado no lo fue. Entonces, yo sobre Evo, aciertos y desaciertos, sobre Evo ya hablé. ¿Crees que la nacionalización de recursos naturales en Bolivia fue un acierto de Evo? No lo sé. Pero es que muchas veces creemos que la nacionalización de los recursos es como una especie de toque mágico, ¿no? Los nacionalizamos y ya. Y el problema es que cuando tú nacionalizas un recurso natural, una industria, un sector de la economía, tienes que gestionarlo. Tienes que gestionarlo por lo menos con tanta eficacia como la gestionaba la industria privada. Tienes que hacerlo productivo, tienes que hacer que genere empleos, tienes que vender sus productos. Y para eso, en ciertos espacios, el Estado no puede funcionar. Lo hemos visto, lo hemos comentado, el Estado no tiene la capacidad de abordar toda la economía. Debe abordar, por supuesto, ciertas áreas de la economía que son estratégicas, que son fundamentales. Pero no puede abordarlo absolutamente todo. Hizo bien o mal Evo, depende cómo están. Hasta donde yo sé, por ejemplo, la idea de la explotación del litio está parada. Y todo eso que el litio era el nuevo petróleo y demás, pues resultó un cuento y no hay producción de litio en Bolivia, así que por allí creo que nada. Mira, mi problema máximo, y de allí no voy a salir yo nunca con Evo, es que el hacerse un palacio tan espectacular como se hizo, al mismo tiempo que legalizaba, legislaba y normalizaba el trabajo infantil, es despreciable, miserable, repugnante e inaceptable. Me da igual todas las demás tonterías que dijo tonterías hasta cansarse, los pollos con hormonas que te causaban la homosexualidad, que todo se cura con coca, sí, como no, todo se cura con té de coca, lo que quieras. Los niños que están trabajando en las minas en Bolivia, legalmente explotados, habiéndoseles arrancado el derecho fundamental establecido en la Carta de Derechos Humanos de los Niños, la Carta de Derechos de los Niños de las Naciones Unidas. Un niño tiene derecho a la protección, a la escuela y al juego, y cambiarles eso por el derecho a bajar a una mina.
y que el pretexto sea es que a mí me pasó. Ay, qué bueno, Evo, como a ti te pasó, le tiene que pasar a todos los niños bolivianos. No puedes hacer ningún esfuerzo económico para impedirlo. Lula abordó el tema del trabajo infantil de otra manera, muy peculiar. Les preguntaba a las familias cuánto te genera el trabajo de este niño. Los niños van a trabajar porque las familias lo necesitan, no es un hobby. Entonces, ¿cuánto te deja este niño? Mira, la familia decía, bueno, me deja tantos. Creo que ahora los brasileños viven en reales, no sé cuál sea la moneda brasileña, me van a perdonar. Le decía, perfecto, yo te los voy a pagar, pero el niño va a la escuela. Ese fue un programa educativo de Lula. Entre eso, el programa de Evo, y no voy a poder con Evo nunca, por eso. Porque tú te puedes meter con lo que quieras, pero cuando te metes con los niños, tenemos un problema. Y sobre Correa, aciertos y desaciertos, bueno, es un desacierto muy concreto, muy claro de Correa, y en el que ha caído mucha gente, y creo que por desgracia México está a punto de caer en él, es que para liberarse, primero que nada, canceló la deuda, se negó a pagar la deuda que tenía Ecuador. Muchas deudas son absolutamente despreciables, las heredas cuando heredas el gobierno, pero hay un derecho internacional que establece que tienes que pagarlas, salvo que sea deuda que adquirió, que pidió un dictador, que tomó el poder ilegítimamente. Eso se llama deuda, tiene un nombre, es deuda aborrecible, es deuda despreciable y es deuda que te puedes negar a pagar. Si el señor que pidió el dinero adquirió el poder de manera ilegítima y le dieron préstamos, los que le dieron préstamos no tienen derecho a recibir de vuelta su dinero. Y esa determinación de la ley internacional ha servido precisamente para evitar el financiamiento a tiranos, tiranuelos y dictadores como los que poblaron la América Latina de la segunda mitad del siglo XX y no la pueblan ya, con un par de excepciones. Y que no tomaron el poder en un simulacro democrático, tanto Maduro como Daniel Ortega, ¿no? Entonces, pero fuera de esos casos de deuda, tienes que pagarla. Correa decidió que no pagaba la deuda, sometiendo a su país a todas las sanciones que se producen cuando te niegas a pagar la deuda. Porque esto es como cuando no pagas una deuda en civil, vienen y te cobran y el banco te cierra el crédito y pueden no quererte vender ciertas cosas a crédito, etc. Y ante las sanciones que sufrió Ecuador, llegó El Salvador de Oriente. Amigo, con Xi Jinping hemos topado. Llegó China y le dijo, yo te presto todo el dinero que necesites. El no te pago la deuda es un desplante tan de la izquierda infantil, tan de no entender la responsabilidad que implica tener la conducción de un país en un concierto internacional que puede no ser deseable, que puede no ser maravilloso, que puede ser enormemente criticable en muchos casos, pero que es con lo que tienes que vivir si quieres sobrevivir. Si te cae muy gordo el único tipo que te puede vender pan, o contemporizas con él o no te vende pan. La triste realidad es muy distinta de lo que se lee en los libros y de las teorías políticas y del postureo en los discursos. Eso es lo que tenemos que entender los ciudadanos, que nuestros políticos y nuestros líderes se ven sometidos a cuestiones que se alejan mucho de lo que nosotros querríamos, porque dar las soluciones así es muy fácil, parece fácil. Y si nos tomáramos la molestia de entrar en la complejidad que tienen algunos elementos, hablaba yo el otro día también del concordato, hablaba yo hace pocos días de la monarquía, sí, queremos la república, vale, ¿cuál república queremos? La república, no, la república no existe.
tienes que decidir qué república quieres. ¿La quieres presidencialista, la quieres parlamentaria, la quieres coronada? Que para eso ya tenemos al rey que tenemos. ¿La quieres islámica, la quieres popular democrática como la de Corea del Norte, la quieres popular como la de China? ¿Qué república quieres? Hay miles de sabores de república y no nos vamos a poder poner de acuerdo todos, y por eso de momento más vale no meterse por ahí, y solo se mete quien quiere hacer postureo. ¡Ay, es que no son tan republicanos como soy yo! Mira, podemos ser más republicanos que tú, pero eso no quiere decir que estemos viendo, que no seamos capaces de entender que es muy complejo ponernos de acuerdo, suficiente gente para aprobar un referéndum en un tipo de república determinado. Sobre todo cuando sabes que si tú conoces a 10 personas que quieren la república, cada uno de ellos quiere una república distinta. Algunos quieren incluso la segunda república, con lo que se ve que no se han leído la Constitución del 31. Eso para empezar, porque es una Constitución muy retrasada respecto a la que tenemos ahora. Es una Constitución que respondía a la década de 1930. Entonces, me llama muchísimo la atención que todavía como ciudadanos prefiramos a veces oír la simpleza del populista que la explicación compleja. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.